obligados a romper esta cuarentena porque ustedes saben bien que para realizarse estos temas de diálisis tienen que estar asistiendo sí o sí a hacer estos tratamientos. Y bueno, además hay demandas económicas por parte del sector que entiendo por el comunicado que emanó la misma presidencia, están bueno, en un sector de riesgo ya económico también todos aquellos que brindan el servicio de salud. Doctor Miguel, muy buen día. Desde aquí, Sergio Enitz y Horacio Moglia, quien le habla, los saludan. Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día, Sergio. Buen día, Horacio. Bien, gracias. Gracias por llamar. ¿Usted, Miguel, se encuentra en Mendoza o en Capital Federal? ¿Dónde está? Yo en este momento estoy en Mendoza, Ok. pero 2 días a la semana en condiciones normales trabajo en Capital. Ahí hago una pequeña corrección. Yo soy el presidente de la Confederación Argentina de Asociaciones de Diálisis, Correcto, no de gracias. la... ¿Sí? Porque la Cámara es la que nuclea las multinacionales que están con nosotros en este reclamo, pero bueno, quería comentarles eso. Gracias por la corrección. Perfecto. Doctor, empezamos por este lugar. ¿Qué hacen los 30.000 pacientes hoy por hoy en plena cuarentena? ¿Cómo los están tratando? ¿Cómo los atienden? Bueno, lo primero que tienen que hacer es diálisis, si no se mueren. Claro. Entonces estamos en una situación muy compleja porque estos 30.000 pacientes 3 veces a la semana salen de su casa y rompen la cuarentena. Entonces, para minimizar riesgos tenemos que tomar un montón de medidas muy complejas, desde el traslado hasta los tratamientos, eh, para que estos pacientes no se infecten, ya que son una población muy, muy vulnerable. Están entre las 4 poblaciones más vulnerables ante el COVID, junto con los hipertensos, los diabéticos y los añosos. Nuestra población es muy vulnerable. De hecho, en las series que hay escritas de países que ya pasaron por esto, en pacientes infectados tienen más de un 20% de mortalidad, los pacientes COVID positivos con insuficiencia renal crónica. Entonces tenemos el gran desafío de que nuestros pacientes no se infecten, y si se infectan, tener unos protocolos de actuación muy severos para que no se expandan por los centros de diálisis. Tremendo esto, o sea que están sí o sí obligados a hacer el tratamiento, tanto el paciente como el personal médico tiene que estar brindando este servicio porque si no mueren y no de coronavirus. Esto está claro, ¿no? ¿Y de qué manera se trasladan? O sea, de la manera que pueden. No, no, no. Los protocolos de traslado se hicieron junto con los de actuación. eh, eh, de los protocolos de actuación, digamos, intradiálisis, se hicieron la semana pasada, los hicimos junto con la Sociedad Argentina de Nefrología y el Ministerio de Salud de la Nación, Sí. y por ejemplo, desde los traslados cambiaron. Se hace antes de ingresar al vehículo un triage, o sea que es un interrogatorio donde se entrena al trasladista para que haga una parte sanitaria también, que es importante. Ajá. Saber si tuvo contactos con pacientes COVID positivos, si tuvo fiebre, algún malestar, algo así, y si llega a ser así, el paciente se queda en su casa y de inmediato se comunica con el director médico del centro para ver cómo actuar. De ahí en adelante, una vez que llega a los centros, se toma la temperatura antes de que ingrese, un montón de situaciones que son bastante complejas. Y el traslado en sí se hace, antes tenían máximos diferentes, ahora el máximo permitido por vehículo es de 3 pacientes en caso de un auto, y antes se podían trasladar 4, y, y de 2 pacientes por fila en un vehículo tipo tráfico. Entonces, con barbijos y previo ingreso, lavado de manos en su domicilio y alcohol en gel a la entrada del vehículo. Esto, Eso con en, respecto al traslado. esto entiendo que a su vez insume más recursos, es decir, es un traslado ya más exhaustivo, no es que cualquier persona lo puede trasladar al nosocomio, hay una derogación de recursos mayores y ustedes están alertando que el sector que usted encabeza está en seria crisis económica. Sí, tenemos ese inconveniente económico, sin duda, como usted muy bien lo describe, pero además tenemos un problema de recursos humanos. Como usted dijo, tiene que ser gente entrenada, y la gente que está en contacto con pacientes COVID positivos, nosotros de inmediato los mandamos a cuarentena, a pesar de que el Ministerio de Salud de la Nación dice que el caso sospechoso es el que tiene fiebre o algún síntoma. Nosotros compartimos, por ejemplo, enfermería o médicos con hospitales que tienen contacto con pacientes, y por protocolo, hasta que no sabemos si el paciente inicial, digamos, el que tuvo contacto, tiene COVID positivo o negativo, dejamos a ese personal fuera de servicio, porque no podemos arriesgarnos a que ingrese el virus a algún centro de diálisis. Entonces, Tremendo. no solo tenemos un problema económico severo, sino tenemos un problema de recursos humanos muy complejo. ¿Y cómo se viene solucionando esto? O cómo se viene, no digo solucionando, sino cómo se viene trabajando este tema. Porque en lo económico obviamente entra en el grave problema en el que está la mayoría del país,
pero el conocimiento ¿no? A través de videoconferencias, ¿cómo lo vienen transmitiendo este conocimiento para poner mayor capacidad de plantel en materia de recursos humanos? No, la verdad que en eso apelamos a la buena voluntad de la gente. A veces una persona que tenía una guardia de 6 horas hace una de 12, hasta que se recupera uno. Posiblemente esa persona después tiene contacto o tiene fiebre o lo que fuera y va a su casa. Entonces, la verdad que toda esa parte con mucha buena predisposición del personal, pero la realidad es que el voluntarismo puro tiene un límite bastante corto, que es cuando nosotros nos quedamos sin insumos y sin posibilidades de pagarle a nuestros proveedores. Y entonces, ¿ustedes qué están demandando? ¿Están alertando sobre esto? La incapacidad de tener personal en tiempo y forma atendiendo, no solamente por cuestiones económicas, que ya per se están devaluadas o tengo entendido que tienen muchas acreencias por cobrar de los distintos estados, provinciales y nacionales, y nacional, sino que además no tienen la cantidad de recursos humanos para estas 30.000 personas. Sí, hoy el recurso humano está, digamos, y podemos cumplir. El tema es que qué pasa si esto se agrava o si nosotros por falta de medios tenemos problemas en los centros de diálisis, ¿sí? Es verdad lo que usted dice, el mayor deudor con el sector es Incluir Salud, debe más de 700 millones de pesos que a precios viejos, encima precios que fijaron unilateralmente allá por los primeros meses del año 2019 y no se han modificado. Entonces es muy compleja esa situación. Y lo que hoy pedimos con respecto al COVID en sí es que se acate lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación, que los financiadores acompañen en el protocolo instalado por el Ministerio de Salud de la Nación. No estamos pidiendo nada extraño, sino decirlo, miren, nosotros tenemos como prestadores estas obligaciones y ustedes tienen como financiadores estas otras obligaciones. Y los financiadores no están haciendo caso a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Quiénes serían los financiadores? Discúlpenos para los que estamos ajenos al tema de cómo funciona la economía de la salud en sí. Y básicamente los dos principales financiadores de diálisis son PAMI e Incluir Salud. Ajá. Y después están todos los financiadores provinciales y las obras sociales sindicales, ¿sí? Los financiadores provinciales son las obras sociales de las provincias y los ministerios de cada una de las provincias, ¿sí? Necesitan que salden urgentemente estos 700 millones, eso es lo que están hablando. Sí, y que se instaure inmediatamente una mesa de diálogo para ponernos de acuerdo sobre los valores y lo que nosotros llamamos módulo COVID. ¿Qué hacemos cuando un paciente es un caso sospechoso? Tenemos que dializarlo solo, trasladarlo solo, ponerle gente, un técnico que dializa a un paciente aislado no puede tocar a otro paciente. Entonces, bueno, ahí obviamente todo pasa a ser más oneroso, los filtros se tiran, que generalmente el filtro tiene un reuso dado por ley, que se esteriliza y eso, y acá no habría esa situación. Digamos, la situación en cuanto a la limpieza general es mucho más exhaustiva, ¿sí? Doctor, ha sido muy amable, gracias por este contacto, gracias por esta comunicación y ojalá se prevea entonces por el sector de los financiadores y también del tema de capacitación a ver cómo se pueden generar esos recursos que se están demandando, ¿sí? Es preocupante la situación que usted está advirtiendo, 30.000 argentinos son ni más ni menos que no tienen otra chance que hacerse diálisis porque si no fallecen en el camino, no hay otra historia. Gracias Miguel, muy amable. Buen día, hasta luego.